Bien, buen domingo para todos. Quiero en principio agradecer a quienes me saludaron por el centenario de la Radio Argentina, especialmente, a la gente con la que trabajamos cada semana, la gente del Centro de Día 2, el Centro de Día 27, la Red Gerontológica también, que han enviado saludos, el Progesa y tantos otros, ¿no? Porque sería largo nombrar a cada uno y a todos, muchas gracias. La verdad que en el centenario de la Radio Argentina, la radio hoy es esta comunicación también, esta que tenemos nosotros, a través de un taller, o a través de una radio online, como en este caso, o a través de YouTube, a través de las plataformas digitales que nos permiten transmitir nuestro pensamiento. Entonces, esta comunicación es la que tenemos acá. Es esto, es hablar, es escuchar, es debatir, es preguntar, es tener un mensaje, tener un medio. Esto es la radio, esto que estamos haciendo acá y ahora. No necesariamente necesitamos de un instrumento, así que el futuro de la radio es el mejor. Podemos refundar cada día la radio, con propuestas, ¿sí? Con iniciativas. Yo recuerdo en el año 2007 comenzó a gestarse esta propuesta de hacer radio, donde la idea desde un principio fue poder incluir la voz de las personas mayores. Un grupo de mayores que me planteó la necesidad de expresarse, que tenían cosas para contar, así que lo que hice es indagar cuáles eran sus experiencias, sus conocimientos. Y la verdad que esta propuesta de radio tiene continuidad con Internet, con el blog Adultos en la Ciudad, o con Facebook, que abre una nueva ventana para crear ese espacio de encuentro. Con este dispositivo de Internet se sigue el camino trazado por la radio, por esta radio, y las personas mayores vuelven a ser protagonistas. Trabajar con la gente grande significa quererlos, valorar a aquellos con los que tratamos de establecer comunicación, tenerles paciencia, respeto, cariño. Significa estar personalmente comprometidos con ellos. Y para esto se debe tener en cuenta qué les doy y qué les estoy pidiendo, ¿no? Y hacer las cosas que les interesan a ellos. La idea es que el proyecto sea realmente participativo, y que tengan la posibilidad de ser protagonistas de este estilo de radio, que no es la radio que ustedes conocen desde que nació la radio, desde el año 1920. No, esta es una radio comunitaria, es una radio social, es radio también. Por eso digo que cuando hacemos intercambios comunicacionales desde la casa, también estamos haciendo radio. Y lo que buscamos con esto es potenciar las habilidades comunicativas que las personas mayores tienen, darles pistas para que se comuniquen mejor, ¿no? Algunos lo pueden lograr de manera inmediata, a otros les lleva un poco más de tiempo, pero la verdad es que si quieren vivir mejor, se tienen que comunicar mejor. ¿Y para qué? Para que nunca caigan en el aislamiento social, ¿no? La soledad es el gran enemigo de la persona, sobre todo si es mayor, porque si se enferma es mejor que no esté aislado, sino que esté con otros, junto a otros, ¿no? Porque la persona es un ser social por naturaleza, así que vive con otros, junto a otros, los necesita, y van a vivir mejor si se comunican mejor. Así que bueno, no quiero hacerlo largo, pero sé que hay mucha gente del otro lado de la web escuchando, y solo recordar aquel comienzo, que la verdad que para mí es muy emotivo, porque ya habíamos inaugurado a comienzo del año 2007 una dinámica de correo electrónico con algunos integrantes en esta primera etapa, y empezaron las primeras preguntas, las inquietudes. A partir de ahí se implementó una serie de reuniones, recuerdo, en domicilios particulares. Se habían juntado un grupo de personas mayores y habían ofrecido sus domicilios para que hagamos la reunión de producción, como para que ellos vayan entendiendo de qué se trata hacer radio.
y cómo debían manejarse en un estudio de radio, conocer los códigos que tiene un estudio de radio. Y bueno, y surge así la necesidad de transmitir a otras personas información que quedaba en el grupo, ¿no? Pero bueno, era un grupo que necesitaba una identidad. Así que era un equipo más que un grupo que se consolidaba. Entonces se propone que sean ellos mismos quienes decidan el nombre con formato de programa de radio. Lo cual resultó interesante porque en ese nuevo espacio, que después sería Adultos en la Ciudad, se estaba propiciando la participación en comunidad. Así que de una oferta de decenas de títulos salió lo que le daría identidad a este grupo. Entonces se toma este nombre, Adultos en la Ciudad, porque de alguna manera nos lo separa del lugar que nunca debió haber perdido, de gente mayor con experiencia, por eso pusimos adultos, que transita, que ve, que conoce y está activa, y que pertenece a una comunidad. Por eso le pusimos en la ciudad. Así que bueno, esta fue un poco cómo se formó ese nombre, ¿no? Que la primera transmisión la hicimos en septiembre del año 2007 y desarrollamos toda una temporada con una hora semanal, iba de 16 a 17 horas y en vivo por una FM local, la 88.3, FM urbana, que se transmitía desde un estudio de radio en el barrio de Caballito. Así que esta actividad permitió establecer vínculos entre sí y con oyentes de la ciudad e incluso con el exterior del país a través de la transmisión vía internet, ¿no? Así que bueno, yo la verdad que estoy emocionado, nunca imaginé que iba a llegar hasta esta instancia, nunca pensé aquel primer año que esto iba a llegar hasta hoy, como muchas veces nos pasa con otros proyectos, ¿no? Lo iniciamos y bueno, que crezca. Y es un gran esfuerzo, es verdad, porque bueno, es sostener una idea durante muchos años, más de una década. Más de una década, que al principio, bueno, uno se inicia solo, aunque no tan solo, porque estaba con este grupo de personas mayores que me apoyaban, me apuntalaban, me entusiasmaban. Y la verdad que eso, sumado a la pasión que uno tiene por esto, por la radio, por la comunicación, es un combo fenomenal para que un proyecto no fracase. Así que bueno, tengan en cuenta que en esta época, ¿qué está pasando con los medios de comunicación en Argentina? No debemos plantearlo eso, porque a veces vemos cosas horribles por los canales de televisión, por las radios comerciales. Digo comerciales porque la nuestra no es comercial, es una radio gratuita, libre y para todo el mundo. Está hecha desde cero, con el esfuerzo de cada uno, y es una radio comunitaria, es una radio alternativa, es una comunicación alternativa a los grandes medios de comunicación. Que no nos quejamos de esos medios, también son necesarios, pero bueno, son diferentes. Y Omar Rincón, un investigador y periodista colombiano, decía que hay 3 periodismos de éxito y que crecen: el sensacionalista, el de farándula y el de deporte. Todos conectan con las pasiones humanas y necesitan historias de las que podamos hablar. Y en épocas de pandemia lo vemos con los contagios en los geriátricos, por ejemplo. Cuando hay un operativo, todo el personal de salud sale cubierto con ropa apropiada y no se le ve la cara. En cambio, a la persona mayor se le ve la cara, y cuando la suben a la ambulancia, en primer plano, ¿no? Si es posible, en primerísimo primer plano. ¿Cuándo son noticias o se los escucha? En una salidera bancaria, en un robo, en una inundación, o con el cuento del tío. Ahí es cuando se los escucha. Y ahí se los ve como problema y no como solución. Nosotros lo vemos como solución. Por eso hacemos este tipo de radio. El desafío de hoy es lograr una sociedad para todas las edades,
a partir de pensar en la idea de una sociedad para todos. Entonces, como vivimos una revolución tecnológica, donde vemos que se acortó el tiempo y la distancia con Internet, y también una revolución demográfica donde la gente vive mucho más, porque se cuida, porque está más sana, entonces, basados en esta idea, debemos pensar en una comunicación para todas las edades, en un periodismo para todos. Continuamos con Adultos en la Ciudad, la radio de las personas mayores. Muchas gracias. Adultos en la Ciudad. Un espacio para acompañar con la palabra. Un encuentro entre amigos. Conocer y compartir la información, la reflexión y el diálogo con los demás. Con la conducción y producción general de Rubén Petrucci. La llegada de inmigrantes a la Argentina, desde fines del siglo XIX, consignó dos tipos de registros oficiales. Unos eran los libros de desembarco y por otro lado estaban los expedientes. Estos documentos constituyen el patrimonio histórico de la Dirección Nacional de Migraciones. La primera colección de listas de pasajeros conservadas en la Dirección Nacional de Migraciones son las llamadas Registro General de las Inmigraciones. A partir de 1880-88, más exactamente, se coleccionan las listas de pasajeros confeccionadas a bordo del barco por el capitán del buque. Los datos de los pasajeros que se consignan en esta planilla son apellido, nombre, clase en que viaja, el sexo, la edad, ocupación, religión, entre otras cosas, ¿no? Y a partir de 1923, en algunos casos, y más generalmente en 1924, las listas incluyen la provincia o comuna de residencia, información sobre los idiomas que habla el inmigrante, su estado físico y eventuales permanencias anteriores en Argentina. ¿No? Que esto está bueno porque cuando uno está haciendo una investigación para querer hacer una ciudadanía, es a donde debe recurrir uno, ¿no? De alguna manera. Estas listas de pasajeros se confeccionaban en cada uno de los puertos de embarque. Asimismo, se consignaban las novedades durante el viaje, tales como nacimientos, casamientos que se sucedían en el viaje, ¿no? En el mismo barco. Bueno, se producían enfermedades, en fin, muchas cosas, si las hubiera habido, y se registraban en esta lista. Esto sabemos que es así. Lo que muchos no sabemos es cuál era la visión que tenían los niños, adolescentes y adultos que llegaban en barco a la costa argentina. Y para recordar, recrear o simplemente evocar aquel entonces, qué mejor que charlar, aunque sea unos minutos nada más, con algún protagonista, como lo fue nuestra invitada de hoy, la señora Ada, que la tenemos en línea. ¿Cómo está, Ada? Buenas tardes. Bien, gracias, Rubén. En principio te agradezco muchísimo que hayas tenido la gentileza de estar con nosotros. El agradecimiento es mío. Porque, ¿sabes qué pasa? No es lo mismo cuando te cuentan terceros de cómo sucedieron las cosas, o qué se sentía, o qué pasaba, a que te lo cuente alguien que lo vivió de alguna manera, por más pequeño que haya sido en aquel momento. Pero bueno, es algo que se lleva adentro, ¿no? Y a veces aflora como un recuerdo y a veces muy claramente. Entonces queríamos que vos un poquito nos ilustres, nos cuentes ¿qué recordás, digamos, de aquella época y lo que quieras
además de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo vine al país, o sea, dejé mi pueblo natal, justo en el momento de mayor afluencia de inmigrantes, porque fue en el año 52. Ajá. Teniendo en cuenta que la guerra terminó en el 45, yo en el 52, luego hubo grandes grupos que llegaron hasta pasado el año 60, ¿no? Y siguen viniendo, a Dios gracias. Claro, exactamente. Pocos casos, pero mucho menos, viniendo, ¿no? Claro. Es más, yo tengo la experiencia de que hay gente que viene, que está de paso, que viene por trabajo y luego elige para su lugar de residencia en nuestro país. Claro. Ahora, Ada, usted, cuéntenos, ¿dónde nació en Italia? Yo nací ¿Cuál es su lugar? en la provincia de Salerno. Ajá. ¿Dónde está ubicada para los oyentes que no conocen el mapa? Está ubicada en la región Campania, al sur de Nápoles, es Salerno. Ajá. Salerno es una de las provincias de la Campania. Ajá. No, poco se conoce Campania, se conoce más Calabria que Campania. Sí, sí. Nosotros la Campania está sobre el mar Tirreno. Se extiende a lo largo de la costa tirrena. Usted era muy chiquita, ¿verdad? Cuando viajó. Iba a cumplir 9 años. Claro. Bueno, cuando yo me despedí de mi pueblo, realmente solo yo sé lo que he sentido, ¿no? Por ejemplo, en un atardecer del mes de febrero, que hacía todavía mucho frío, ¿no? Mirando hacia el lado del mar, hacia la costa, que son digamos, cuando el sol se oculta en el mar, produce los atardeceres más magníficos para mí, ¿no? Y allí no me quedé mucho tiempo mirando, porque hacía bastante frío. Mi abuela me había mandado a buscar fósforos, ¿no? A comprar. No así, pero 2 o 3 minutos me alcanzaron para atesorar esa imagen y decir para mí, dentro de mí, este es el último atardecer que veo en mi tierra. ¿Qué recuerdo? Sí. Yo nunca lo he podido volver a vivir así, pero una sobrina mía que volvió conmigo lloró muchísimo en ese lugar. Es la transmisión. Desgraciadamente transmitimos lo bueno y lo malo, ¿no? Claro, seguro. Llegué acá en Buenos Aires el 20 de marzo con mi madre y 4 hermanos más, a bordo del Conde Grande. La llegada estaba prevista para más o menos a la noche, a las 21 horas. Pero no sé por cuál motivo, todo se retrasó. Había habido una fuerte lluvia y seguía lloviendo. Pero cuando subimos a la cubierta, empaquetados con la mejor ropa para encontrarnos con los nuestros, la ciudad de Buenos Aires, la costa de la ciudad, me impresionó muchísimo. Me pareció la más linda que había visto en todos los puertos que yo había llegado. Era la gran anfitriona, que parecía que había encendido todas las luces para recibirnos. Todos esos focos que se ven desde lejos alineados, la hacían lucir más, le daban mejor aspecto debido a la lluvia, los reflejos que producía y la descomposición de los colores. Tal fue esa impresión que yo quise recogerla otra vez y mostrarla a un grupo de alumnos que había llevado yo en una excursión a Colonia del Uruguay, y los invité en el ocaso a subir a la cubierta con todos los peligros que significa llevar grupos en cubierta. Yo era consciente de todo eso y confié. Y ahora estamos hablando no hace mucho. No hace mucho, no. Estoy tratando, digamos, para recordar esa impresión, quise subir con los chicos y que ellos también la descubrieran. Yo no sé si alguno de ellos llegó a vivirla como yo la había vivido en aquel entonces, o si en el 52. Pero por lo menos aprendieron a mirar algo más de su ciudad. Claro. Que no siempre uno lo hace. Volviendo otra vez al desembarque,
el chapoteo de la cubierta era espantoso. Los zapatos blancos de nosotros, los más chicos, los 3 hermanos más chicos, y mi trajecito de marinero, blanco era también, iban cambiando de color. ¿Por qué? Porque correteábamos en la cubierta, entre cordajes, mástiles y cuanto aparejo se interponía en el camino, porque pretendíamos ver a mi papá, que supuestamente estaba entre la gente que estaba en el puerto, en la banquina. Supuestamente. ¿Pero por qué supuestamente? Porque era imposible que tanta gente estuviera ahí toda junta. Por un costado había una red, ponían para cerrar el área de desembarque, y ahí se amontonaba la gente. Bueno, la decepción fue mucha no encontrarlo. Realmente todavía llevo ese vacío adentro de no verlo desde el buque. Claro. Que era el principal objetivo mío de esa edad, ver a mi papá, después de 3 años que no lo veía. Mi hermano, el varón mayor, dictaminó que íbamos a desembarcar de todas maneras, aunque no estuviera mi papá y aunque lloviera, porque también se argumentaba que no bajaríamos debido a la lluvia, pero no, él dictaminó que íbamos a tomar un auto y nos íbamos a dirigir a la dirección que aparecía en las cartas que mi padre nos mandaba en su ausencia. Bueno, a los pocos minutos estábamos, no me acuerdo cómo, pero a los pocos minutos estábamos en un pabellón del puerto, rodeados de parientes, amigos cercanos, y no vi más nada. Sobre todo desde mi altura, ¿no? Que era toda gente grande. Yo solo me percaté de mi padre cuando, saliendo de la aduana y cruzando unas vías de Puerto Nuevo, que todavía están esas vías, me descubrí caminando de la mano derecha de él, porque de su brazo izquierdo iba mi madre, y todavía conservo el recuerdo del calor de su mano con que me llevaba, y que me acompañó durante toda la vida, y en su ausencia me sigue acompañando. Claro. Valió la pena el viaje, Rubén. Claro, dentro de lo nostálgico es un recuerdo imborrable y hermoso. Sí, valió la pena, ¿no? El viaje, claro. El reunirme con él. Valió la pena, claro. Y yo pienso que la inmigración es interesante, aunque dura, pero es interesante, claro. Porque es humana, produce acercamiento, conocimiento del otro, claro. O la otra edad, como dicen los psicólogos, ¿no? Claro. A propósito, tengo un libro dentro de mis pocos libros que tengo, La Conquista de América, de ese famoso lingüista que también publicó un diccionario lingüístico, sí. Svetan Todorov. Es interesantísimo. Justamente habla del encuentro de razas. Yo lo veo como algo interesante. Claro, porque tiene una riqueza, ¿no? Que a veces no se valora, porque hay una relación, digamos, también afectiva, ¿no? Con el otro ser, que a veces en estas ciudades, digamos, tan convulsionadas y tan modernas y tan dinámicas, ni siquiera nos miramos, o a veces no nos saludamos. Y esos lugares fueron lugares de encuentro, en realidad, ¿no? Esos viajes así como de buenas relaciones. De separación. Claro. Pero cuando los lazos afectivos no están sólidos, sí, mucha gente también aprovechó la inmigración para abrirse de la familia. Y Ada, decime, ¿se llega a superar así algunos malos momentos siempre hay, ¿no? ¿Se llega a superar todo ese momento aún hoy? Sí. El momento se supera, se quiere a la otra tierra, si se tienen sentimientos. Yo en este momento tengo la doble ciudadanía y estoy muy contenta de haber adoptado la ciudadanía argentina. Me da más seguridad, me siento mejor. Además, casi toda mi educación se la debo a esta tierra, a pesar de sus males. Cuando nosotros venimos al país, teníamos escuelas para elegir, eran buenas y no había analfabetismo en aquella época, cosa que no se puede decir ahora. Claro.
eso hay que corregirlo. Bueno, es importante, digamos, recordar algunas cosas, reconocer otras, ¿no? Y revivir ese pasado también, porque tiene una riqueza propia, ¿no? Sí, por eso digo, es interesante la emigración. Ada, como para ir redondeando y no ocuparte más de tu tiempo, que seguro tendrás compromisos. Contame, ¿pudiste volver a tu lugar de origen en algún momento? ¿Pudiste volver a visitarlo? Sí, yo he vuelto y ha habido épocas en que volvía cada 2 o 3 años. Qué bueno. Ahora no puedo, ni hace mucho que no vuelvo. No pero, vuelvo desde el 97. Pero desde que vos llegaste aquí a Buenos Aires, en el 50 y pico, ¿cuánto tardaste en volver? 19 años. Me imagino que debe haber sido un momento muy especial, ¿no? Fue terrible. Fue terrible, pero mi sorpresa fue encontrar a ex compañeros de colegio que ya eran muchachos o señoritas como yo. Y por ejemplo, canturrear canciones, porque allá se canta, por lo menos se cantaba, ¿no? Claro. Yo volví en el 72 allá. Y como es y que me dijeran, pero decime, ¿vos estuviste en América o te escondiste en un sótano acá? Porque cantaba como ellos o con un estilo más folclórico que ellos. Bueno, Ada, te quiero agradecer muchísimo. Realmente te quisiera hacer muchas preguntas, porque yo tengo mis bisabuelos que fueron italianos. Ajá. Y hay muchas cosas que desconozco porque es una familia longeva y ya ni siquiera tíos tengo casi, ¿no? Entonces, como que quedó ausente, ¿no? Conociendo tus raíces. Claro, y entonces yo estoy haciendo una investigación propia y voy descubriendo cosas y claro, y esto es maravilloso, tener a alguien que puede contar algo de revivir aquellas veces cuando vinieron, ¿no? Sí. Como porque uno se imagina también un bisabuelo o un abuelo que también vino en alguno de esos barcos. Claro. Así como por ejemplo, muy duros son las desuniones que ha habido, los aislamientos, gente que nunca supo más nada de la gente que emigró. Claro. Eso es más duro, pero bueno. Y lo dejamos para otro. Dejemos para otra oportunidad, ¿eh? Sí, para otro acercamiento de este tipo. Ada, te agradezco muchísimo. Por favor. Y bueno, gracias y siempre sos bienvenida a este programa. Por haberme hecho participar, y yo se lo dedico a mi padre, que él no pudo volver. Él murió joven y no pudo volver. Realmente le dedico esta primera intervención que he tenido con respecto al Día de los Emigrantes. Bueno, vaya entonces desde nuestro programa el homenaje a él. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo a todos los emigrantes, mis respetos por supuesto. Les dedico de alguna manera mi monólogo. Ahí va. Che, pero que están apretados esto, está más peor que un gallinero. Me levanto para la cocina y me encuentro con la Tana. Emma, nena, la cocina está ocupada. Tiene que levantar y no más temprano. Está bien, me voy para el piletón y me encuentro con la gallega. Tú sabes que acá somos muchos y las piletas son pocas. Y el que madruga, tenés que levantarte más temprano, porque al que madruga, Dios lo ayuda. Sí, ya sé, y el boilero tome el agua turbia. Pero esta noche la catrera me va a escuchar el chabón, porque se lo pienso cantar. Yo quiero un cotorro que tenga balcones, con largas cortinas de seda crepé, y ver los bacanes pasando a montones, a ver si algún reo me grita, ¿qué haces? A ver si algún reo me dice qué hacer. Yo quiero un patarra con el piso encerrado, que tenga el fabrico para caminar. Ayer fue noticia.
Hoy es historia. Lo que fue, lo que es. Historias para ser contadas. En esta charla que estamos teniendo, estamos con Juana Romero, con Ponce Rufino, con Cristina Cotone y bueno, conversando un poquito para tratar de investigar en esto de qué fue la inmigración, pero la inmigración que nos tocó a cada uno, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mis bisabuelos vinieron de Italia, de la provincia de Chieti, y se radicaron acá en Chivilcoy. Y la verdad que poco sé de ellos, y ahora sí sé mucho porque estuve investigando. Inmigrantes, una palabra que encierra toda clase de opiniones y de sentimientos. Nuestro país recibió inmigrantes de todas partes del mundo desde 1850, casi 2 siglos atrás. En mi caso particular, mis padres eran argentinos, pero mis 4 abuelos fueron inmigrantes. Yo conocí solamente a mi abuela Rosa, que vivió con nosotros hasta su fallecimiento a los 90 años de edad, cuando yo tenía 24. Ella era genovesa, una italiana de pura cepa. Llegó a la Argentina en 1899, viajando 21 días en el barco Andrea Doria desde Génova. No había cumplido aún los 18 años y venía con el ansia de ver a su papá, al que no veía desde hacía 6 años. Y también estaban acá 2 hermanos mayores. Como no era mayor de edad, vino acompañada de unas monjas y el padre tuvo que ir a buscarla al barco. Con muchas ilusiones se radicó acá, se casó con mi abuelo italiano también, fundó una familia, crió y educó a 6 hijos. Quedó viuda joven y con mucho esfuerzo, sacrificio y tesón lo sacó adelante, trabajando como modista de sombreros. Entonces acá crecieron sus hijos, vio también crecer a sus nietos y a lo que más se dedicó fue a inculcarnos a todos los valores, los grandes valores que en esa época eran importantes: la honestidad, el esfuerzo, el trabajo de todos los días, el sacrificio diario para poder progresar, el estudio si era posible. Qué lindo, Cristina, lo que contás, digamos, en esta conversación que de alguna manera estamos teniendo ahora. Es muy lindo, noto que te emocionás mucho, pero es como una emoción linda, ¿no? Como que es un recuerdo lindo, no es un recuerdo nostálgico, tristón, sino que vos tenés un recuerdo así con placer, como que te gusta mucho lo que ha pasado con la historia de tu familia, ¿no? Porque, bueno, fue un momento muy especial cuando vinieron al país. Y es verdad, ¿no? Que ellos respetan mucho al país, a la nación, y que quieren mucho a su nación. Sí, es verdad, me emocionó, pero con mucha alegría. Yo quise mucho a mi abuela. Y era una sabia, me enseñó tantas cosas y las tengo todas muy presentes. Claro, mi historia es diferente. Si bien mi abuelo, el esposo de Rosa, del que conté la historia, murió cuando mamá tenía 6 años, y por eso el trabajo y el sacrificio de mi abuela para sacar adelante a sus 6 hijos. La mamá de mi papá, española, la única española de los 4 abuelos, murió cuando él tenía 7, así que muy poco sé de ella, porque mi papá no hablaba mucho de su mamá, muy poco. Por eso yo decía qué importante es la conversación intrafamiliar, ¿no? Y que se pregunte a la gente más grande en la familia, ¿de dónde venís? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo fue? ¿Cuándo llegaron? Y eso por ahí no pasa, ¿no? Yo te voy a contar sobre mi abuelo materno, que era árabe, y te voy a contar lo que me contó mi mamá. A la vez se lo contó la mamá de ella,
porque cuando ellos eran muy chiquitos, mi abuelo falleció con 7 chicos, 7 hijos, y él era muy jovencito cuando murió, pero cuando vino con sus padres siendo adolescente, e hicieron en un terreno una casita de barro, que en esa época se hacían los adobes y todo eso, y con los patios llenos de que eran de tierra, y los barrían con esas escobas que hacían de paja y todas esas cosas, y fueron muy pobres. Y bueno, sus hermanos se fueron yendo, algunos volvieron otra vez a su país, algunos quedaron aquí, hasta que, bueno, mi abuelo se casa con mi abuela. Y yo hasta hace unos años tuve las fotos de ellos, o sea, mi abuela paradita al lado de él sentado con esos bigotes así todos torcidos, y muy jovencito, tenía 30 años cuando murió y ya tenía 5 hijos, creo que eran 5 hermanos, mi mamá con sus hermanos, ¿no? Y así que bueno, mi mamá lo que sabe, lo sabe contado por mi abuela, que ellos barriendo el patio de tierra, ahí a mi abuelo le dio un infarto y se murió, muy jovencito. Así que bueno, eso es lo que yo te puedo contar de mi abuelo, que vino con sus papás acá a la Argentina. Bueno, Juana, pero todo lo que acabas de contar es información. Por ahí sabes poco de tus abuelos, pero sabes mucho de la inmigración, y lo sabes por ahí de primera mano. Y realmente es muy interesante todo lo que estás contando. Sí, Rubén, y sabes que también me enteré, o sea, sí sabía que el papá de mi papá era italiano, pero es lo único que él sabía. Es lo único que siempre le preguntábamos nosotros, y él sabía que el padre era italiano, que había venido muy chico de Italia y nada más, no sabía más nada. Y la mamá de mi papá era de acá de San Juan, porque somos todos de San Juan. Mis abuelos maternos, paternos, abuela, nada más que los abuelos, uno era de Arabia y el otro era de Italia. Pero todos los demás eran de San Juan. A los únicos que conocí, a la única que conocí fue a mi abuela Elena, que era la mamá de mi mamá. Que acá tengo en el mueble, tengo una fotito de mi mamá con mi abuela. Pero no preguntaban, no se preguntaba nada, antes no se preguntaba. Así que, bueno, también los nietos, imagínate, llegamos ya con las últimas partecitas de saber que eran inmigrantes, nada más. No, yo la verdad que de mis abuelos maternos, o sea, por parte de mi madre, puedo hablar muy poco, porque eran gente muy, muy pobre, muy humilde. Era un arriero de aquellos años, que prácticamente no sabía leer ni escribir, tanto él como mi abuelo como mi abuela. Y no sé si nunca tuve la suerte de poder, a través que yo era muy chico cuando falleció, poder hablar de dónde venía, de dónde, quién era, si no sabían explicar nada. Gente muy, muy, muy demasiado humilde. Y de parte de mi padre, ni hablar, porque somos 4 hermanos y tuvimos una muy mala relación con él, prácticamente. Tuvimos un padre ausente toda la vida. Nos criamos gracias a mi querida madre, que se sacrificó mucho para criar 4 hijos. Así que, así como historia de dónde vinieron, de fue, no tengo por ahora prácticamente nada. Sí, es muy interesante lo que cuenta Rufino, porque es verdad, ¿no? Se sabe poco, pero también se sabe que en general no era gente instruida la que venía, la gran mayoría venían a trabajar la tierra, venían a establecerse para ver si podían tener un futuro mejor. Eso es cierto lo que dice Rufino. Pasaba mucho eso. Bueno, soy Virginia. Mi padre vino como polizón en un barco desde Italia con un hermano y un primo. Vinieron los 3. Mi tío se fue a vivir a Córdoba. El primo, o sea, mi tío por parte de la familia, fue a vivir a Tucumán. Mi papá se fue a vivir en Tucumán también, trabajando en una
no era quinta, no me acuerdo, como una granja muy grande. Ahí fue a trabajar mi padre, en la tierra. Él allá en Italia tenía en su casa con sus padres, sus hermanos y algunos sobrinos ya. Entonces, bueno, cuando él vino para acá, vino sin nada. Pero bueno, acá, gracias a Dios, encontró un lugar donde poder trabajar. Y la verdad que estuvo bien durante muchos años. No digo que habrá sido una excelente vida, ni una excelente persona, pero bueno, fue una persona trabajadora y muy honrada. A los hijos, los varones, los crió a todos bien. Tengo 5 hermanos varones, yo soy la única mujer, y mi padre fue, para mí, un buen padre, dentro de las posibilidades de él, por supuesto. Para mis queridos radioescuchas, este breve, muy breve relato llamado Anita y su bolsita. Desde hace algunos años, alrededor de las 10 de la mañana, de lunes a viernes, descolgaba la bolsita del perchero. Salía, caminaba 4 cuadras y me reunía con mis compañeros del Centro 5. Compartíamos talleres, juegos, charlas y el almuerzo. Durante estos 4 meses, la bolsita está en el perchero. No la dejé allí por cábala, porque no soy supersticiosa. Está allí porque su presencia renueva mi esperanza. Sé que un día, alrededor de las 10 de la mañana, volveré a descolgarla, saldré y caminaré las 4 cuadras. Cuídate, que es una forma de cuidarme. Yo me cuido para que vos estés bien. Y así pronto vamos a estar todos juntos. Vamos, que no estamos solos, somos muchos. La cuarentena es necesaria. Como la hagas, está en tus manos. Juan Bautista Alberdi pensaba que gobernar es poblar. Sarmiento quería la inmigración de tipo anglosajona. Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX hubo 5 corrientes migratorias europeas, y a partir de la década del 40 del siglo XX la mayoría de las corrientes migratorias fueron internas, es decir, de los países limítrofes y de las provincias. Bueno, mi papá vino después de la Guerra Mundial del 45, vino a Argentina, pero primero vino el hermano. Y bueno, juntó la plata para el barco, le mandó la plata a mi mamá a Italia. Cuando vino a la Argentina, después trabajaron los dos juntos, nos educaron, nos dieron valores. Bueno, yo les digo que todo en Venezuela, primero se vino mi hijo, y al año me mandó a buscar a mí, me vine con un perrito, una mascota que es muy linda. Aquí he encontrado a muchas amistades. Mi bisabuela vino a los 9 meses, la trajeron de Italia. Y mi bisabuelo llegó acá, tenía 15 años, se vino solito y acá hizo su familia, se fue 11 hijos. Soy paraguaya, crucé el río nada más con mi mamá y nosotras dos, mi hermana más chica y yo que soy del medio. Se quedaron las 2 hermanas mayores en Paraguay. Amo este país, me enamoré de Buenos Aires y nunca más quise volver. Mi madre tampoco nunca volvió.
Y yo soy peruana. Cuando llegué acá en Argentina era hermoso, lindo, me enamoré, me quedé. Bueno, yo también soy nieta de inmigrantes. Mis abuelos paternos eran italianos. Mi abuelo tuvo que venir de Italia a fines de siglo. Cuando consiguió trabajo y juntó el dinero, mandó a buscar a mi abuela. Y acá tuvieron 8 hijos más. Mi papá eran 11 hermanos. Y mis abuelos maternos, bueno, mi abuela vino muy chiquita, de 3 años de España. Mi abuelo materno era italiano. La salud de la gente, un espacio que busca dar respuestas a temas que nos preocupan y nos interesan. La tuya, la mía, la salud de la gente. Bien, buenas tardes. Estamos una vez más acá en Adultos en la Ciudad. Y la verdad que es un placer hacer este programa porque, bueno, me imagino que están todos ustedes del otro lado del micrófono, los oyentes, escuchando este momento. Está acá conmigo, como habíamos prometido a través del correo electrónico, el profesor Luis Arnold para desarrollar el tema del yoga, pero bueno, también vamos a contestar algunas preguntas que hemos recibido. Lo que yo quisiera en principio es, bueno, pasarles el correo electrónico para que ustedes nos escriban cada vez que quieran que desarrollemos algún tema, algún tema relacionado con el yoga o puede ser con otra cosa. En este caso, yo les quiero que tomen una virome y un papel y anoten, es adultosenlaciudad@yahoo.com.ar. Lo repito, adultosenlaciudad@yahoo.com.ar y nos pueden escribir pidiéndonos temas o haciendo preguntas. En este caso, bueno, pensamos el tema de hoy y lo estamos relacionando con el dolor, porque el yoga puede aliviar algunos dolores. Ustedes saben que a veces puede reducir el dolor en las personas que tienen artritis o con dolor de espalda. Y otras dolencias crónicas. Cuando disminuye o desaparece el dolor, el estado de ánimo de la persona mejora. Se está más activo y se reduce la toma de los medicamentos. Pero qué mejor que escucharlo al profesor Luis Arnold para que nos cuente, bueno, primero qué preguntas nos hicieron llegar y después que desarrolle su tema relacionado con el dolor. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén. Muy buenos días para todos. Mi deseo es que después de haber finalizado la audición, todos se puedan sentir un poco mejor y tengas deseos, si es que no lo están haciendo, anotarse en yoga. Hay una relación directa que tenemos todos con el dolor y qué hacemos con nuestro dolor. Esa relación directa nos lleva básicamente a consultar a un médico. Y muchos médicos saben que ante ciertas dolencias indican mover el cuerpo, pero lo indican en forma específica. Por ejemplo, hacer aquagym, caminatas y también yoga. En este caso, mi especialidad es eso, yoga. Y en ningún momento el yoga es una medicina, sino es una terapia que ayuda, como bien decía Rubén, a aliviar los dolores en ciertas circunstancias. Así que está prescrito por los médicos desde hace tiempo ya hacer práctica de yoga ante ciertas dolencias. Por ejemplo, nosotros podemos tener algunas enfermedades que son autoinmunes, que inflaman nuestras articulaciones, otros problemas que nuestros músculos se endurecen y forman contracturas, algunas discopatías, problemas en columna. Todo eso puede trabajarse a través del yoga desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la movilidad.
porque los médicos saben muy bien, Rubén, que un cuerpo inactivo e inerte aumenta los síntomas de dolor. Por lo tanto, saben que moviéndose apropiadamente, las personas con molestias, con dolores, tienden a bajar ese dolor. Por lo general, los movimientos que se hace con el yoga son movimientos suaves, ¿no? Son movimientos pensados, movimientos que están programados por el mismo instructor, pero nunca son tan exigentes como para que la persona mayor, digamos alguien de 60, 70, 80, 90 años, tenga dificultades. Efectivamente, es así, Rubén. Con el tema de la edad, por ejemplo, el yoga es muy amplio, se puede practicar desde niño hasta adulto mayor. En ese sentido, la edad no es una limitación. El yoga tiene muchas formas de ser practicado. Cada forma tiene algo específico y especial. Nosotros, en este caso los adultos mayores, tenemos que entender y comprender que lo que estamos necesitando es un yoga que se ocupe de nuestras ñañas, de nuestras molestias, de nuestros dolores, que podamos elongar acorde a nuestras posibilidades, que tengamos movimiento articular para que nuestras articulaciones se lubriquen y baje el dolor. Todo eso lo proporciona el yoga a nuestra edad. Bien, buenísimo. A propósito de esto que estás diciendo de las ñañas, tenés un correo electrónico, ¿no?, que nos llegó a nuestra dirección, que vuelvo a repetirla, si la quieren anotar, es adultosenlaciudad@yahoo.com.ar. ¿Y quién nos escribió, Luis? Mira, acá tengo un mail que mandó Mari, del barrio de Floresta. Entonces, ella dice que tiene una edad y que tiene algunas ñañas. Los médicos no me lo aconsejan, pero yo me doy cuenta que algunas asanas no podría, pero aparte de la respiración, podría. ¿Cuál cree usted que podría seguir haciendo? Mirá, Mari, con el tema de la respiración nunca vas a tener problema porque es pasivo, pero depende de qué tipo de ñañas tenga, le tenés que consultar, informar al instructor si él puede ayudarte. En la mayoría de los casos, el yoga contempla técnicas, asanas, como vos decís, para poder ir mejorando la situación. Si, por ejemplo, tenés algún problema de columna, el profesor sabe perfectamente, cuando vos le suministrás información, y si tenés información escrita por los médicos mejor, y si tendrías alguna radiografía mejor todavía, todo lo que puedas aportar para mostrarle al profesor, eso bienvenido es, porque él tiene la obligación de cuidarte en la clase. Así como te va a ayudar a estimularte y moverte, también te tiene que cuidar. Bueno, María, espero que esté respondida un poco tu pregunta. Bueno, en cuanto al dolor, Luis, ¿nos quedaría algo como para decir? Pues yo antes decía que puede reducir el dolor en personas con artritis o con dolor de espalda. Sí. ¿Es realmente posible? Sí, no es posible, está comprobado de que el movimiento genera una mejor circulación en general. La mejor circulación en todo el cuerpo hace que la sangre, que lleva oxígeno y otros nutrientes, pueda ir penetrando en esos músculos que están contracturados. Esa sangre va activando y estimulando y aumentando la temperatura en ese lugar, y de ahí comienzan los músculos, los tejidos, a liberar, a sacar ácido láctico, comienzan a elongar, a estirarse, y uno comienza a sentir esa sensación de bienestar, de alivio, tan solo por el hecho de haber tenido la iniciativa de querer moverse, de hacer algo por uno mismo, porque el dolor nos lleva
a quedarnos más bien quietos, inmovilizarnos. De esa manera el cuerpo se va aquilosando y los dolores se van eternizando. En vez, si aprendemos a tener una convivencia consciente con el dolor, mejorándolo cada vez que nosotros nos movemos, practiquemos la actividad que sea, pero es muy recomendable hacer yoga en estos sentidos que hablábamos recién para problemas de columna, articulaciones, contracturas. Bien, Luis, te agradezco mucho la visita y por supuesto vamos a seguir más adelante en las próximas emisiones con algunos temas más sobre yoga. ¿Te parece bien? Me encantaría, Rubén. Bueno, y me despido y bueno, la vuelvo a saludar a Mari, que nos escribió, que me parece fantástico que nos escriba, que esté activa, que esté presente, aunque sea a través del correo electrónico, a través de las redes sociales. Así es, Mari, acá te mandamos un cariño muy grande y no te quedes atrás, no tengas miedo. Y para Mari y para todo o cualquiera que esté escuchando del otro lado del micrófono, le decimos que si quieren hacer algo de relajación o de yoga en su casa, lo mejor es ponerse siempre algún tema musical, como por ejemplo el que van a escuchar a continuación. Día del Inmigrante. Este día fue establecido como tal el 4 de septiembre de cada año mediante el decreto 21.430 de 1949 durante la presidencia del general Perón. Muchos miles de personas llegaron aquí a la Argentina como inmigrantes en distintas oleadas a finales del siglo XIX y principios del XX, masivamente entre 1945 y 1960. Venían de muchas partes del mundo, europeos, españoles e italianos en su mayoría. También lo hicieron árabes, judíos, otros del Lejano Oriente y otras partes de América también. Cada uno tenía su motivo, podía ser religioso, político, económico o de espacio. Se fueron asentando en distintas regiones del país, aportando su lenguaje, formas de vida, sus comidas y experiencias, y sus oficios. Adoptamos a través de los años muchísimos términos para el quehacer diario. Estos distintos grupos de inmigrantes, algunos muy cerrados en un principio, que con el tiempo lentamente ampliaron sus contactos con otros. Se fueron fundando mutuales y sociedades e incluso hospitales que llevan el nombre de sus lugares de origen. No todos se quedaron aquí en Buenos Aires. Por ejemplo, Entre Ríos, Misiones, Chaco recibieron a rusos, alemanes y polacos. San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, árabes, sirios y libaneses. La Patagonia recibió a chilenos, alemanes, suizos y galeses. Muchos franceses y judíos fueron las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Españoles e italianos se diseminaron por casi todas las provincias, pero Buenos Aires y La Plata fueron sus preferidas, al igual que Mendoza y San Luis. Con el tiempo, sus costumbres y actividades dieron impronta a cada lugar. Todas en general aportaron a la cultura, educación, tecnología y desarrollo industrial. Hasta que un día, en Oberá, en la provincia de Misiones, por 1980, los primeros días de septiembre, grupos de inmigrantes comenzaron a reunirse en un complejo deportivo municipal llamado Lambarne. Con el pasar de los años, tomó gran popularidad a nivel provincial, luego nacional. Esto
creció en número y en 1998 se creó el Parque de las Naciones. Allí hay 14 casas típicas de las colectividades, recordando cada 4 de septiembre una disposición del primer triunvirato de 1812. La intención era desmontar la inmigración y proteger a todos los individuos y sus familias que quisieran fijar domicilio en territorio nacional. Juan Bautista Alberdi expresó en su momento: poblar es gobernar. No podemos olvidar que muchísimos de ellos vivieron por años y años en los famosos conventillos que había en la ciudad. Mi único abuelo, Vicente, nació en Alicante, España, en 1899. Él llegó en barco en 1913 a la edad de 14 años. Solito. Como era joven, lo mandaron a la provincia de Buenos Aires, a Orense, un pueblo, donde aprendió el oficio de herrero. Fue muy bueno, muy receptivo, se casó, tuvo 6 hijos. Una fiesta cada vez que lo visitábamos, todos los nietos, porque a los 3 kilómetros había una playa hermosa donde subíamos en cualquier carro y en cualquier camioneta y nos íbamos toda la familia a la playa. Hermosos recuerdos de mi abuelo español y de toda la familia. Cuando charlaba con mi abuelo por parte paterna, me contaba que él había nacido en Sicilia. Mi abuela era argentina y mi abuelo me hablaba mucho de las costumbres y tradiciones en Italia. Ahí existen 2 platos típicos que tienen una enorme reputación en el país y que conocemos en todo el mundo, a pesar de que algunos cuestionan su origen, que es las pastas y la pizza. También hay platos tradicionales de Italia que incluyen queso, tomate y vino tinto, proviniendo de la región sur y sobre todo de la isla de Sicilia. Hay otras preparaciones que incluyen aceitunas, especies, aceite de oliva. También consumían pescado y productos provenientes del mar, sardina, langostino, bacalao, pez espada. Y yo me acuerdo que él preparaba unos caracoles que previamente los curaban, los hacían con salsa y que era verdaderamente una exquisitez. También elaboraba unos pan caseros que eran pero súper ricos y yo iba todas las tardes y me quedaba hasta el anochecer y los comía, el pan casero y la pizza, porque eran platos que lo hacían muy a menudo. Pasaba unos momentos muy agradables. Eran muy católicos y amantes de la familia, y muy respetuosos del hogar. Mi abuelo había sido constructor y había sido inmigrante, había entrado acá en el país, me contaba, en la Primera Guerra Mundial, en el año 1915. Él había sido constructor y todos los hijos siguieron la rama de él, el oficio de él. También trabajaban en obras. Y bueno, había constituido una familia que eran 5 hijos varones y 2 mujeres. Bueno, verdaderamente me siento muy orgulloso de los antepasados, fundamentalmente de mis abuelos, mis padres y todos mis orígenes, ¿no? Quería comentarle todo esto porque realmente es muy lindo, y es muy importante todo el esfuerzo que han hecho la gente que ha migrado de los países europeos.
usted hace. Los emigrantes. Mis padres lo fueron. Mamá de Cádiz, España, y mi papá de Milán, Italia. Ella viajó en el buque Reina Victoria Eugenia en el año 1913 con su mamá y 8 hermanitos. Mi abuelo viajó solo, lo mismo hizo mi otro abuelo, con la diferencia que él tenía un oficio, era sombrerero, y era normal en aquella época los esposos que viajasen antes solos y cuando ya estaban ubicados llamaran luego a su familia. Y sus barrios preferidos eran La Boca o Barracas. Mi abuela italiana era modista, puso un taller y mi mamá, que no sabía costura, se anotó. De Europa se escapaban por miedo a las guerras y sobre todo a la guerra civil. Bueno, y mi mamá en ese taller conoció a mi papá. Se pusieron de novios, se casaron en 1931 en la iglesia de San Antonio, en la calle Caseros. Mi papá jugó al fútbol en Barraca Central. Y acá en el país quedaron a un país tan hermoso al llegar deslumbrados, vieron cómo era toda la Argentina, que estaba rica en todo. Se quedaron, encontraron trabajo. ¿Sabes qué orgullosas que nos sentimos nosotros, los que somos de acá, que a ustedes les guste tanto la Argentina? Eso también nos llena de orgullo a nosotros y se los agradecemos, pero de corazón. Bien, esto es todo por hoy. Llegamos al final de nuestro programa Adultos en la Ciudad y les agradezco a todos que hayan participado activamente de la escucha de este programa. Tengan en cuenta que esta es una propuesta que está orientada a compartir experiencias y aprendizajes de adultos mayores, de personas mayores, pero sobre todo de vivencias cotidianas, ¿no? Entre las cuales siempre ocupan un lugar destacado los testimonios de vida. Es un medio, Adultos en la Ciudad, abierto al diálogo y a la participación. Es así que bueno, les agradezco por haber escuchado y los espero la semana que viene, el domingo, a las 19 horas con una nueva propuesta de radio. La escucha es importante, así que los espero. A todos, muchas gracias.